Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro curso en línea del Seminario Teológico Bautista del Dr. G.H. Lacey. Es un gusto poder compartir la palabra y estamos continuando la serie de las cartas paulinas y en específico las cartas pastorales. En esta ocasión estamos estudiando la epístola de Pablo a Tito. Les pido que abran sus Biblias en Tito. Tito es una carta pues muy corta, de 3 capítulos solamente. Sin embargo, es una carta muy interesante y muy necesaria, muy pertinente para nuestros tiempos. Primeramente, como aspectos introductorios de esta carta, podemos ver que el autor es Pablo. Así se identifica en la carta desde el primer versículo 1:1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo es el autor. Y el destinatario, obviamente, Tito. Como ya lo mencionamos en la introducción general a las cartas pastorales, Tito pues es un ministro en Creta. De Tito no sabemos nada en el libro de los Hechos. Allí es totalmente desconocido. Sin embargo, sí hay referencias de Tito en otras cartas de Pablo. La fecha en la que se escribió esta carta es probable en el 63-64. Obviamente estamos situando estas cartas, tanto la de Primera de Timoteo y Tito, en un periodo de libertad después del arresto domiciliario que se menciona al finalizar el libro de los Hechos. ¿En dónde está Pablo cuando está escribiendo la carta de Tito? Bueno, en el mismo libro de Tito, lo dice allí en el versículo 12, 3:12, dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces él aquí está indicando que él se encuentra en Nicópolis y allí está decidido quedarse. Algunos sitúan Nicópolis en Macedonia. Sin embargo, también este viaje o esta estancia en este lugar, el libro de Hechos no lo dice. No nos dice más de este lugar. Entonces, obviamente tenemos ciertas, digamos, lagunas o ciertos vacíos en la narrativa de Hechos. Obviamente es algo que, porque Hechos no sitúa a Pablo en Creta ni tampoco en Nicópolis, no lo sitúa, al menos en la narrativa que tenemos de Hechos. Ahora, como nosotros damos por hecho que estas cartas se escribieron en el tiempo de libertad, obviamente es de pensar que Pablo reanudó su labor misionera. Y entonces es posible que esto allí haya estado pues en ese lugar, porque por lo que dice él en la carta de, de, de Tito, dice, por esta causa te dejé en Creta, en el 1:5. Entonces, da a suponer que Pablo inició en ese lugar la obra y obviamente no la terminó y por eso deja allí a Tito. Ahora, esta carta, como decíamos, la procedencia es de Nicópolis. ¿Y quiénes son los portadores de esta carta? Bueno, en ese mismo versículo, en el 3:13 lo dicen, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Dice, encamínales con solicitud. Pareciera ser que ellos dos fueron los portadores de la carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Básicamente podemos pensar en lo siguiente: ayudar a Tito dándole pautas muy concretas de cómo estructurar la organización en la iglesia. ¿Sí? Por eso dice allí en el 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, bueno, es estructurar, es corregir errores doctrinales y sobre todo también cuidar de los falsos maestros, que ya veremos más adelante. Entonces, básicamente, ese es el propósito de esta carta, alentar a este joven pastor. ¿Y dónde está ubicado Creta? Porque Tito está en la isla de Creta. Creta es una isla que está ubicada en el mar Egeo y la ciudadanía, como lo describe aquí mismo el pasaje en el 1:12, dice que han caído en un grado de decadencia moral, pero bastante fuerte, ¿no? Tanto que alguno de sus profetas dice de los cretenses, y hay una descripción que vamos a ver muy interesante respecto a ellos, de su inmoralidad o de su estado
resultado del tipo de valores que ellos tenían. Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, ¿no? Muy fuertes las descripciones, pero eso era lo que en general eran los cretenses, en general. No los cristianos de Creta, pero sí en general las personas allá. Entonces, como decíamos, no tenemos información o más amplia información cómo es que Pablo inició la obra en Creta. No lo menciona el libro de Hechos y tampoco en donde está Pablo, en Nicópolis, de donde está escribiendo esta carta. Entonces, bueno, presuponemos esa labor misionera evangelística de Pablo después de su libertad. Ahora bien, comenzando con Tito, capítulo 1. Tenemos algo que señalar como algo muy especial, es precisamente que del 1 al 4, Pablo hace una introducción fuera de lo habitual, de lo que él acostumbra hacer en otras cartas, ¿no? Esto es más largo, vamos a leerlo. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada, por mandato de Dios, nuestro Salvador. En ese sentido, estamos viendo qué es lo que identifica a Pablo, ¿verdad? Él es siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, y él está hablando de esta esperanza de la vida eterna, o sea, de la esencia de la salvación, porque aquí hace mención algo que veíamos en Timoteo. Dios, dice, Dios nuestro Salvador. Entonces, vemos que lo que él está mencionando, él dice, esto es una situación en la cual es la que da peso para el ministerio de Pablo. Dice que por medio de la palabra de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Pablo siempre está enfatizando que no ha sido una voluntad propia, o sea, un autonombramiento, sino que él ha obedecido a la encomienda o al mandato, a la designación que Dios ha dado a él para que cumpla su ministerio. Ahora, dice, después de que da este saludo, esta introducción amplia, 4 dice, a Tito, verdadero hijo, en la común fe. Gracia, misericordia y paz. Bueno, esta trilogía, estos conceptos de gracia, la misericordia y la paz, es algo que también distingue a Pablo en los saludos, ¿verdad? En 2 de Timoteo también lo menciona, gracia, misericordia y paz. En 1 de Timoteo, gracia, misericordia y paz. Bueno, esto es más que un simple saludo, es una expresión realmente de lo que es un evangelio en cápsula, pudiéramos decirlo así, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor leal de Dios y la paz que es el shalom de Dios para los hombres, y en este caso para los siervos de Dios, es lo que él está diciendo, a Tito, verdadero hijo. Es algo interesante notar cómo él ha hablado de que Tito es un verdadero hijo en la fe. Y luego hizo mención respecto a Dios, que no miente. Y obviamente esto es un contraste, porque lo que va a decir en el versículo 12 de los cretenses, pues simplemente ellos mentirosos, dice allí, ellos mentirosos siempre, y siempre dados a la falsedad. Entonces, por el contrario, pone a Dios fiel y a un siervo de Dios, a Tito, un verdadero hijo en la fe. Es también que le dice a él hijo, aunque no hay muchos aspectos personales para Tito como lo hace con Timoteo, pero sí es un siervo al cual él aprecia mucho y el cual tiene una gran estima. Ahora, ¿cómo estructuraremos esta carta? Del capítulo 1, versículos 5 al 9, podemos ver el encargo que él está dando allá, el establecimiento de ancianos, o en este caso podemos ver también líderes o ancianos, porque estamos hablando de una pluralidad de iglesias que sabemos se reunían en casas, eran pequeñas comunidades cristianas. Entonces, más o menos en el mismo tiempo que Pablo escribe a Timoteo, que él está en Éfeso, también escribe
exhortar la falsa enseñanza. La falsa enseñanza que ha empezado a corromper a las iglesias de Creta. Dice aquí, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, aquí vemos algo interesante, ha hablado de ancianos y obispos, pero en realidad está hablando de la misma función, ¿sí?, refiriéndose a las mismas personas. Y sigue la descripción de cómo debe ser la persona. Aquí algo importante que vemos en esta carta es cómo el conocimiento y la conducta están relacionados. Y se percibe aquí porque tanto lo pide para los líderes como también para los creyentes. Está hablando de que el ministro, el siervo de Dios, debe ser irreprensible, ¿verdad? Dice también que no debe de ser arrogante, no debe de ser iracundo, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no dado al vino, no pendenciero. Y esto lo vemos ahora muy similar con las recomendaciones que Pablo dio también a Timoteo. Allí en el versículo 8, ¿verdad? Dice, sino hospedador. Ya dijo todo lo que no. Ahora dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Es decir, una persona que tiene autocontrol, dominio propio. Entonces, esta es una característica muy importante, las cualidades de la persona. No solamente el conocimiento, porque aquí en el 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí vuelve a haber otro problema con los otros judaizantes, que ya hemos venido hablando, que hablaban de genealogías, que les gustaba mucho discutir, pero aquí habla de que el ministro de Dios, aquí el obispo anciano, como lo está llamando, tiene que tener la facultad, el don de enseñar la palabra fiel. Y esto es algo muy importante en nuestros tiempos, la necesidad de la enseñanza, dado que hay tantos falsos maestros y obviamente ante tanta falsedad, lo único que puede contrarrestarlo es la enseñanza de la palabra de una manera fiel. Dice aquí que hay muchos, dice en el versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Cuando habla de trastornar las casas, es una alusión quizás a las comunidades cristianas. Como decíamos, las iglesias estaban reunidas en las casas. Ahora, dice, es preciso taparles la boca. Todos estos eran charlatanes, enseñanza vacía, hueca, engañadores, pero ellos tenían que, con la correcta enseñanza, ellos tenían que defender la palabra, ¿no? Es una posición de defensa de la fe y sobre todo de proteger, de enseñar a los hermanos para no caer en las trampas, en los enredos de esas personas. Ahora, en el versículo 12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Cuando habla de su propio profeta, él está aludiendo a Epimenides, un intelectual cretense del siglo VI antes de Cristo, y ya hablaba del carácter de estos cretenses, ¿no? Ya hablaba de cómo eran ellos. No quiere decir que esta característica aplicara a los creyentes, ¿no? Quizás algunos sí tenían algunos rasgos de eso, pero lo que sí es interesante es de esa sociedad que se distinguía por estos valores o características. Bueno, ¿cómo es el poder transformador del evangelio? Que puede, ¿no?, rescatar a las personas, a las comunidades de ese tipo de valores y de comportamientos y de conductas. Ahora, bien, sí que así eran los cretenses. Ahora, él dice, el propósito es no humillarlos, sino reprenderlos. Dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. No
atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El propósito es no humillarlos, sino reprenderlos. Hay varias situaciones fundamentales que podemos ver allí. El concepto equivocado que ellos tenían respecto a la pureza, y el cómo hay un relativismo moral para lo que ellos, algunas cosas malas las llamaban buenas y viceversa, ¿no? Aquí dice son abominables, detestables, son repulsivos. Ahora, más que nada, pues inútiles en todo sentido, que no servían en ese sentido para la obra. Pero aquí lo que está diciendo, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, no es humillarlos, sino que al contrario, que ellos puedan, ¿verdad?, ver el error en el que están y pudieran ellos alcanzar esa esperanza de vida eterna que Dios tiene para las personas. Así de que el deseo es que ellos llegasen a ser sanos en la fe. Obviamente, el deseo de Pablo, que ellos sean sanos, su contraparte es porque hay una situación de enfermedad, ¿no? Es decir, no son sanos en la fe. Y por eso mismo enseñan cosas que no son correctas, ¿verdad? Las fábulas y obviamente la mente, la conciencia de que están corrompidas. Para Pablo es importante que la fe se manifieste en un carácter transformado, de acuerdo a la palabra. Esta es la esencia del capítulo 1, donde él habla del papel de los ancianos en enseñar las cualidades de integridad que deben de tener. Tito, capítulo 2, vamos a ver del 1 al 15, este capítulo, hablando en énfasis sobre la vida piadosa en la iglesia. En el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La importancia de hablar con la sana doctrina. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí hay algo importante porque en el capítulo 1 ya ha hablado, ¿verdad?, de cualidades respecto a su persona y sus deberes para con la iglesia. Y aquí vuelve a hacer énfasis en lo que ellos deben de vivir, deben de ser. Ahora aquí dice para que sean sanos, ellos tengan una sana doctrina y también tengan una espiritualidad sana. Y yo creo que esto es algo tan importante, la sanidad, la doctrina sana y el carácter de una espiritualidad sana. Eso habla de ser escudriñados, ser guiados continuamente bajo la dirección de Dios. Así de que ellos deben de ser así. Aunque aquí hay algo interesante, cuando habla de que sean serios, no habla de que siempre estén ceñudos y que no tengan un sentido de humor, más bien habla de que ellos sean dignos de respeto, que sean dignos de respeto, que ellos sean personas a los cuales la comunidad o su misma iglesia puedan ellos respetar. En el versículo 3 habla de las ancianas. Obviamente se entiende que serían las esposas de los ancianos. Ellas dicen que también hay una serie de cualidades que no están calumniadoras, dicen ni esclavas del vino, porque bueno, también es otra situación, que en esos tiempos pues la gente era muy dado a tomar vino por el tipo o la calidad de agua que tenían, pero sin embargo también podían llegar a muchos excesos, ¿no? Aquí habla de que ellas, dice, las ancianas, como podrían ser las esposas de los ancianos, pero también pudiera ser en un momento dado las mujeres de la congregación, mujeres en una edad para poder recibir la designación de ancianas, ¿no? Mujeres encargadas también de deberes cristianos, no calumniadoras, no esclavas del vino, y la recomendación también en positivo, no solamente los no y los no y los no, sino que también aquí dice que ellas puedan ser mujeres que enseñen a jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, el deber de ellas era enseñar, podríamos decirlo en términos de hoy, era discipular, era ayudarles
a estas mujeres jóvenes desde la experiencia de estas mujeres, ¿no? ¿Cómo ellas podrían ser buenas mujeres? Eso no quiere decir que se esté alentando, ¿verdad?, la prohibición, por ejemplo, de trabajar o que las mujeres no desarrollen pues sus capacidades, ¿no?, su desarrollo profesional, porque solamente los enfoque a la vida de hogar. Aquí tenemos que entender el contexto, ¿verdad?, en el que estamos situados. Ya habíamos hablado de esto, de en qué lugar estaba siendo puesto la mujer. Sin embargo, aquí lo importante es, vean cómo la restricción de que las mujeres deberían de callarse y no enseñar, aquí realmente habla de que las mujeres sí tenían que enseñar a otras, tenían que guiar a otras también. Aquí está hablando de las mujeres, ahora en el versículo 6, en el versículo 9, va hablando de otros segmentos de la congregación, obviamente a los cuales a todos les hace un hincapié. La sana doctrina tiene que ir acompañado de una sana conducta también. Vemos en el caso del versículo 6 a los jóvenes, una exhortación a los jóvenes. ¿Qué les dice a ellos? Que sean prudentes. Pero, dice aquí a Tito, ¿verdad? Tú preséntate allí como ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, enseñanza, integridad y seriedad. Obviamente es un pastor joven, Tito, y obviamente él, a pesar de su juventud, a pesar de su juventud, él debía de ganarse el respeto de la comunidad cristiana. Entonces, él debía de trabajar con todos, sin discriminar a ningún grupo de su congregación, a los jóvenes. En el versículo 9 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean respondones. Bueno, quizás es una característica muy cretense, ¿verdad?, de ser así, pero al final de cuentas, las descripciones culturales de cómo a veces se describen a ciertas personas, ¿no?, como en nuestro país, hablar de los norteños es hablar de gente con mucho carácter, ¿verdad?, y de habla fuerte, y obviamente estas descripciones no justifican que así tengamos que ser, dependiendo el tipo de región que nos caracterice, del cómo ser. Aquí lo que está hablando, ¿verdad?, dice que ellos sean también, evidencien también una transformación. Y aquí Pablo habla de una transformación radical en las relaciones, porque estos siervos no es porque estuviese apoyando el sistema de la esclavitud, pero para Pablo la transformación tiene que ir de fondo, y al final de cuentas eso iba a ser un cambio radical con el tiempo. ¿Qué tenían que hacer los siervos? Dice aquí, no robar, porque en el versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Un adorno. El buen carácter, el buen comportamiento es un adorno a la doctrina, a la fe. Entonces no se puede decir que se tenga una fe o un credo y conducirse de otra manera. Ahora aquí pues sabemos que el trato de los amos hacia los siervos a veces pues no era tan bueno, que obviamente sí daba pie para que los siervos en un momento dado pues se rebelaran o también robaran. Pero aquí lo que está diciendo es el que ha sido transformado por la palabra, el siervo que ha sido transformado, realmente tiene la capacidad de sujetarse, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, porque Dios le está ayudando y le sostiene. En el versículo 11 lo menciona, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí es interesante, la gracia de Dios. Ahora, la manifestación, la palabra que está usando aquí es epifaino, es una revelación, o sea, manifestación, y aquí dice, en realidad se ha manifestado en Jesucristo, en persona, ¿verdad? Él se ha manifestado para dar salvación a todos los hombres. Ahora, en esta manifestación y en la salvación, que no es una salvación netamente solo espiritual, o sea, que solamente nuestro espíritu, sino que en realidad la salvación es una transformación radical. No es un seguro contra incendios para no ir al infierno, sino realmente es una transformación
de nuestro espíritu, porque somos sellados, Pablo ya lo ha mencionado, somos sellados, pero también tiene una implicación muy fuerte en la transformación de la conducta. Aquí dice en el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí la palabra manifestación es la misma que está usando en el versículo 11. Entonces, en el 11 habla de la primera manifestación, Epifania, de Jesús al venir y dar la salvación. Ahora, en el versículo 13, cuando dice aguardamos con esperanza la manifestación, está apuntando a un aspecto escatológico de la segunda venida de Cristo. Pero entonces, en la primera y en la segunda, en las diferentes épocas que nos toca vivir como cristianos, allí realmente lo que está diciendo allí, ¿verdad? Que tenemos que aguardar con paciencia, mirar hacia adelante, pero el mirar hacia adelante es el que ayuda a mantenernos también en el presente. ¿Qué es lo que Dios espera de su pueblo? Dice en el 14, nos redimió de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así de que aquí, repito, la fe y las obras, no es que hagamos obras para ganar la salvación, pero sí que la fe sin las obras no es una fe sana. La fe y las obras realmente hacen un total, hacen un complemento y hacen una manera de vivir la vida, porque realmente vivimos en un mundo que, pues así como en el tiempo de los cretenses, yo creo que es muy similar, en el sentido de un mundo donde sus valores están por los suelos, donde sus valores han decaído tanto. Y sin embargo, aún en medio de eso, nosotros, dice, vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es un desafío no solamente para los siervos de Dios, sino para toda la iglesia en general. Realmente, y los pastores tenían allí ellos una función. Aparte de proclamar constantemente la palabra de Dios, ellos tenían que enseñar, exhortar. Dice en el versículo 15, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie se menosprecie. Obviamente quizás por su juventud, ¿no? Que tenía Tito, pero dice, nadie te menosprecie. Y esto es algo muy importante. Animar a los creyentes a vivir en un mundo complejo, donde la palabra de Dios sea una palabra encarnada, en el sentido de que lo que creemos, eso vivimos. Y eso es un desafío para el tiempo de hoy. Esa es una enseñanza muy fuerte que marca esta carta en este capítulo 2. Tito, capítulo 3. En Tito, capítulo 3, versículos del 1 al 8, vamos a ver el pueblo de Dios en el mundo. Del 1 al 8 dice el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dice aquí, recuérdales, no es una enseñanza nueva, porque dice recuérdales. Realmente ya habían sido enseñanzas que habían recibido, quizás del mismo Pablo directamente, pero ahora está hablando en general a la iglesia, obviamente incluye a los jóvenes, a los siervos, ¿verdad? A las mujeres, a los hombres, a todos. Dicen que se sujeten a las autoridades. Ahora, obviamente no quiere decir una fe ciega o una sujeción ciega e incondicional, sino aquello que ellos puedan, ¿verdad? En obediencia a la palabra, obviamente ser la mejor calidad de ciudadanos que ellos tenían que ser. Y aquí van a escribir en el capítulo 2 cuáles son esas cualidades o características que demandan de estos ciudadanos que viven en un mundo pues muy corrompido. Dice aquí que a nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Aquí vienen unas cualidades, ¿verdad? Evita hablar mal de las personas. Eso quiere decir, pues, no difamar, no insultar a nadie. Debe ser cuidadoso en su manera de hablar. No agresivos, ¿verdad? No estar
en el sentido de estar peleando, mucho menos estar peleando las convicciones. Para Pablo, las convicciones, más que pelearlas, tiene uno que vivirlas. Ahora también habla de ser amables, ¿verdad? Amables y mostrar paciencia, consideración para con todas las personas. Solamente así es como se puede ganar, ¿verdad? A una comunidad que no es creyente. Ahora, Pablo les recuerda cómo era su vida de ellos antes, aunque él se incluye, porque dice éramos. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Dice aquí, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Qué retrato tan tremendo, ¿verdad? Da de una sociedad en la cual pues vemos que no es nada diferente a la de hoy. Vidas sin entendimiento, insensatos, dice allí, sin entendimiento de Dios, desobedientes, extraviados, llenos de malicia, llenos de envidia, y algo interesante, ¿verdad? Y fuerte que dice, aborrecibles y aborreciéndonos. Ahora, esto también obviamente se une, ¿verdad?, a la descripción de los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, como querer comer sin trabajar o vivir una vida totalmente disipada. Dice, eso éramos nosotros. Ahora, claro que Pablo está diciendo, de allí nos sacó Dios a nosotros, de allí nos ha sacado. Es decir, el poder transformador del Evangelio debe ser algo muy, muy manifiesto. En el versículo 4 dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Aquí de entrada está diciendo cuando se manifestó la bondad de Dios. De verdad, Dios es bueno, bondadoso, que solamente esa obra redentora, la misma que mencionó el 2.11, que es la misma manifestación que Dios se manifestó para salvación, para con todos los hombres. Ahora, ese manifestarse, la palabra epifanía, es la aparición. Se manifiesta y aquí dice es la bondad de Dios. ¿Y qué contraste, verdad? La bondad de Dios en contraste con lo aborrecibles que éramos y aparte que entre nosotros mismos nos aborrecíamos. Eso es lo que produce una vida lejos, sin Cristo, ¿verdad? Así como la ha retratado ya el apóstol Pablo. Ahora, esta salvación habla de que no ha sido por obras. El versículo 5 dice, no es por obras, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Primeramente, esta salvación es otorgada por una misericordia divina. El lavamiento, algunos indican aquí que tenía que ver con el bautismo, pero obviamente, más que nada, podemos pensar que el lavamiento, la regeneración y la renovación es un mismo acto que el Espíritu Santo hace en las personas, en la persona, porque el bautismo como tal, pues no nos salva, y el bautismo como tal, sin la fe, solamente llega a ser como un rito, pero no tiene nada que ver. Normalmente aplicar el Espíritu Santo como la acción de Él en nuestra vida, como el lavarnos, el limpiarnos y regenerarnos, dice aquí por la renovación en el Espíritu. Es la obra del Espíritu la que hace en el creyente un cambio de vida, porque dice, eso éramos antes, entonces ahora ya no. Y en el versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así de que en la obra salvadora interviene el Espíritu, interviene Jesús, pero también veíamos que es Dios, ¿verdad? Dios nuestro Salvador. Es decir, la Trinidad está en el mismo propósito, unida para la salvación del hombre. Y nosotros fuimos salvados. Dice aquí, en el versículo 8, viene una importante declaración también. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dice, ocuparte en buenas obras. Aquí la palabra ocuparte en buenas obras tiene que ver con una idea de estar siempre, estar como de pie, delante, tomar liderazgo o estar en esa disposición
de servicio. No hacemos buenas obras para ganar la salvación. Más bien, la obra de redención, de regeneración, de limpieza, de la renovación que hace el Espíritu Santo es lo único que nos puede capacitar para hacer buenas obras. Solamente el hombre regenerado puede hacer buenas obras. Lo demás podría decirse que serían buenas intenciones, pero una buena obra es aquella que está motivada y que nace en el fondo del corazón de una manera correcta, de acuerdo a lo que Dios desea que hagamos en este mundo, pues necesitado de Dios. En la siguiente sección, Tito 3, del 9 al 15, ya lo que resta del final, vamos a ver algunas exhortaciones finales y los saludos. Aquí en el versículo 9 parece que hay un cambio de tema, pero dice, evita las cuestiones, pero evita las cuestiones necias, genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Evitar aquí es como dar un paso de lado, ¿sí? Evitar aquello, y obviamente habla de lo que empezó a infiltrarse en las iglesias, esas cuestiones judaizantes, de los judaizantes, el querer estar siempre discutiendo asuntos, dice aquí de la ley, pero en realidad era sin provecho, no es provechoso para nada. Y no solamente las personas que causan esto, sino en el 10 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Aquí está diciendo, bueno, hay hombres que van a estar discutiendo siempre, pásalos de lado, pero también evita aquellos que causan divisiones. Ahora, aquí hay una manera muy interesante de cómo abordar estas situaciones que muy común también se dan en las iglesias. Aquí dice, después de una y otra amonestación. Es decir, hay un seguimiento, hay un conducto a seguir de manera que haya un llamado, una llamada de atención, un llamado a corregir el rumbo, pero sin embargo, si eso se ha dado y no ha habido cambios, en la persistencia de esa persona en el pecado, ¿qué es lo que tendría que hacer? Dice pues desecharlo, ¿sí? Deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La persistencia del pecado, ¿verdad? Muchas veces puede ser por esa falta de sensibilidad al Espíritu Santo. Pero aquí, en una sociedad que se vive tan corrompida y que esa corrupción pues filtra en las iglesias, aquí habla de algo muy interesante de cómo abordar. Dice amonesta, ¿no? Tú amonéstalo. No lo dejes pasar por alto porque obviamente va a contaminar a los demás, pero tampoco lo deseches así nada más como en un portal. Aquí habla de la importancia del camino de la amonestación. Pudiera ser gente totalmente extraña, pero también puede ser gente de la misma iglesia. Entonces, gente que ha creído o que se ha dejado guiar por esas mentiras y por esas argumentaciones que tanto podían llegar a convencerles. Pero aquí dice, tú exhórtales, no les cierres la puerta, ¿no? Así de entrada, pero exhórtales y sobre todo que ellos tengan una vida y una espiritualidad sana. En la parte final, después de dar estas instrucciones, hace unas instrucciones muy personales para Tito. Dice aquí, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Está diciéndole aquí, yo te voy a enviar a Artemas o a Tíquico para que te sustituyan y entonces tú puedas venir a verme. Entonces, Pablo desea ver a este siervo, a este hijo suyo también, pero no quiere que deje solo allá, sino que tendría que esperar a que llegara cualquiera de estos dos que él iba a enviar para poder entonces dejarlos y venirse a él aquí a verlos. Ahora, en el 13 hay una recomendación. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, encamínales, acompáñales, porque ellos también se tienen que reunir con Pablo. Entonces, por eso se deduce que ellos pudieron haber sido los portadores de la carta de Tito. Ya llegaron, cumplieron su cometido, entregaron la carta, entonces ahora envíalos de regreso, dice, y que vengan bien, ¿no? Que no les falte nada en el camino, porque estamos hablando que los caminos no eran como hoy, ¿verdad? Tomas un avión y en unas 2 horas ya llegaste. En ese tiempo, pues era muy más complicado los viajes. Ahora, Pablo, ¿verdad? Dice aquí
ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Está relacionado con los que estarían enviando de regreso, pero también da la idea de que hacerlos y proveerles es una buena obra. Y no solamente a ellos, sino seguramente también para la comunidad cristiana. Aquí vemos algo importante, la fe y las obras. La fe y las obras no son opuestas, ni una está por encima de la otra, sino que las dos van de la mano. Y es lo que Pablo desea, establecer y sigue estableciendo en este contexto relaciones también sanas con su equipo, ¿no? Con el equipo que colabora con él, ¿no? Hay confianza y hay ánimo y hay el deseo, ¿verdad?, de procurarles, de que estén bien ellos. Finalmente, en el versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. ¿Y quiénes son todos los que están conmigo? Pues no nos está diciendo. Dice, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí vemos un cierre, aunque muy general, vemos un toque, ¿verdad? De un Pablo que ama a la gente, de un Pablo que es también como catalizador, en el sentido de que propicia buenas relaciones entre los demás. Y no habla de una serie de competencias o de envidias entre los siervos, sino que puede colaborar con todos, puede delegar funciones y puede permitirles a ellos ejercerlas de la mejor manera. Bueno, hermanos, esto es la carta de Tito. Seguramente ustedes al leer su libro de texto y investigar en otros comentarios, pues ya estarán ampliando más esta carta. Aunque es una carta corta, sin embargo tiene gran importancia y aplicación hoy, bastante. Primera, porque nos habla de la urgencia, de la necesidad de tener en la iglesia un liderazgo capacitado, un liderazgo consagrado también. Y gracias a Dios por la disposición de ustedes de estar estudiando, de estar preparándose para el servicio que ustedes realizan en el ministerio donde Dios les ha puesto en la iglesia o quizás fuera de la iglesia, ¿verdad? Con las personas en las calles, en los lugares donde tanta necesidad hay. Pero realmente tener un liderazgo capacitado es de vital importancia. Y Tito aquí lo expresa, así como en Timoteo. Pablo les recomienda a ellos, capacita líderes. Y eso habla de algo muy importante, porque muchas veces, a veces los pastores les da miedo preparar a los hermanos. Quizás piensan que los van a preparar tanto que al final después les van a terminar quitando a ellos el puesto. Y yo creo que aquí habla de la seguridad de los pastores, de capacitar a los hermanos y no tener miedo de que ahora, como ellos saben cómo son las cosas, o cómo se deben de hacer, o cómo se debe de ser, obviamente tienen más elementos para mirar hacia ellos mismos y corregirles, ¿no? Y llamarles la atención. Pero eso no es un problema para Pablo y para capacitar a estos pastores jóvenes y que ellos también capaciten. Es la importancia de tener una iglesia capaz, líderes capaces, preparados y más, hermanos, porque estamos viviendo tiempos de mucho relativismo en esta globalización que tenemos, que hace, por supuesto, necesario enseñar la sana doctrina. La sana doctrina, porque muchas cosas ahora se están llamando bien, buenas, aunque estén mal a los ojos de Dios. Y la gente puede caer en engaños, la gente puede caer en mentiras muy fácilmente. Así de que por eso se requiere tener sana doctrina, sana enseñanza, para poder contrarrestar, combatir toda esa influencia que puede estar llegando a la iglesia. Y una cosa más que nos puede alentar, ¿verdad?, es creer en ese poder transformador del Evangelio. Si los cretenses, así como han sido descritos aquí, y cómo ha descrito Pablo, dice, ¿cómo éramos nosotros en otro tiempo? ¿No? Rebeldes, insensatos, éramos de lo peor, nosotros nos odiábamos y éramos odiosos, pero Dios nos sacó de allí. Y creo que este pasaje, esta carta, es también muy evangelística, porque nos guía, ¿verdad?, a ver todo lo que Dios puede hacer en una sociedad. Ahora en una sociedad que vive con mucha violencia, con muchas situaciones de corrupción y de tantas cosas. Bueno, el remedio a todo esto no puede ser de otra manera más que desde lo profundo del corazón. El cambio profundo que solamente Dios puede hacer en la vida de la persona. Así de que es alentador también, por este lado,
mirándolo evangelísticamente, esta carta tiene mucha aplicación. Así de que, hermanos, los despedimos. Mi nombre es Irma Patricia Zabalza Gómez y es un placer compartir la palabra de Dios. Nos vemos en el siguiente video para seguir estudiando una carta más que nos queda de las cartas paulinas, ya la última, segunda de Timoteo, que es la que estaremos viendo, y seguiremos continuando el estudio en este recorrido fascinante por el Nuevo Testamento. Que Dios les bendiga.